Una historia olvidada espera a ser desenterrada. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en la mente de quienes llevan la carga de un pasado inesperado? ¿Qué pasaría si los primeros relatos de la humanidad ocultaran secretos que podrían cambiar nuestra comprensión completa de la historia? En lo profundo de la narrativa, conocida por la tragedia de Caín, el primer hombre en cometer un asesinato por celos, se encuentra un oscuro misterio. ¿Quién era la mujer que eligió unirse a él en su camino de huida y dolor? ¿Cuál es su historia y cómo navegó entre las sombras que su marido había creado? ¿Puede el amor florecer en medio del caos y la culpa? Prepárate para adentrarte en el relato jamás contado de la esposa de Caín, una historia marcada por las decisiones que moldearon el destino de la humanidad. Mientras desentrañamos los hilos de este antiguo cuento, te invitamos a reflexionar. ¿Qué significa realmente el perdón cuando las heridas son profundas? ¿Es posible encontrar redención en medio del sufrimiento? Y sobre todo, ¿cómo puede el amor resistir las tormentas más feroces del pasado? Esta es su historia, una historia de amor, dolor, lucha y redención. La historia de la esposa de Caín comienza ahora. ¿Te atreves a explorar los secretos de tu alma? Empecemos. En los albores de la humanidad, cuando el mundo era un vasto lienzo en blanco y la naturaleza apenas comenzaba a revelar sus misterios, Caín, el primer hijo de Adán y Eva, caminaba por los senderos silenciosos del Edén desterrado. Su corazón, una amalgama de confusión y rencor, latía con fuerza, guiado por un fuego interno que apenas comprendía, mientras los ecos de su fraterna rivalidad con Abel aún resonaban en su mente. Un nuevo sentimiento comenzaba a florecer: la soledad. Días pasaron, y en sus andanzas descubrió un bosque oculto, donde la luz del sol apenas se filtraba entre la densa maleza. Allí encontró a una joven mujer, llamada Ayla. Su belleza era cautivadora, con cabellos que brillaban como el oro y ojos que reflejaban la profundidad del cielo. Ayla no era una simple mortal, era descendiente de una raza antigua, con sabiduría que superaba incluso a la de los ancianos más venerados. Caín se sintió atraído por ella, como un imán atrae al hierro, y en su corazón la desesperación dio paso a la esperanza. Comenzaron a conversar, compartiendo historias sobre sus linajes, sus sueños y sus temores. Pero más allá de la atracción física, Caín sentía que Ayla era la única que podía comprender el tormento que lo había llevado a convertirse en un cazador de sombras. A medida que su vínculo crecía, la sombra de su pasado acechaba en cada esquina. Ayla, con su aguda perspicacia, comenzó a notar la carga que su amado portaba en su corazón. La mirada de Caín se tornaba oscura al hablar de su hermano y de la cruel decisión que tomó aquella fatídica noche. Ella quería sanar su dolor, pero sabía que los recuerdos de la tragedia eran como un fuego que nunca se apaga. La historia de Caín era solo un eco de un gran conflicto cósmico, una lucha interna entre la culpa y el deseo de redención. Y mientras sus corazones se entrelazaban, el eco del pasado pronto se convertiría en un desafío que haría temblar los cimientos de su amor. Los días se convirtieron en semanas, y Caín y Ayla aprendieron a amarse en un mundo que los rechazaba. Sin embargo, el pasado de Caín no podía ser ignorado. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, Ayla le preguntó acerca de su familia y el desenlace trágico que había marcado su vida. La pregunta pesaba en el aire como una tormenta inminente. «Caín», dijo Ayla con suavidad, «todos llevamos una carga, pero el peso de la culpa puede volverse insoportable si no lo compartes». En ese momento, las lágrimas brotaron de los ojos de Caín, y ante su amada, relató la historia que había ocultado.
cómo la envidia nubló su juicio y lo llevó a cometer el acto más atroz. No solo perdí a Abel, confesó, también perdí mi propia humanidad. Aíla, con un corazón comprensivo, lo abrazó, sintiendo que cada palabra de Caín retumbaba en los rincones más oscuros de su ser. No eres solo su verdugo, Caín. Eres capaz de cambiar, de redimirte, pero para ello debes enfrentar el dolor que llevas dentro. Decididos a buscar respuestas, emprendieron un viaje a través de las tierras inhóspitas que habían llegado a conocer. Se adentraron en el desierto de Nod, un lugar donde las almas perdidas se encontraban. Allí, según las leyendas, existía un oráculo que todo lo sabía, capaz de revelar el camino hacia la redención de Caín. Mientras cruzaban las dunas doradas, la tensión aumentaba. Caín sentía la presión sobre su pecho. Por cada paso que daba hacia adelante, el peso del pasado lo arrastraba hacia atrás. Pero el amor de Aíla era un fuego que lo impulsaba, un recordatorio constante de que aún había esperanza. El sol se ocultó en el horizonte, tiñendo el cielo de colores ardientes. Fue en ese momento, al llegar al umbral del oráculo, que Caín se detuvo. Aíla, ¿estarás conmigo en este viaje, sin importar lo que encontremos?, preguntó, su voz temblando de inseguridad. Aíla lo miró a los ojos, y su respuesta fue clara. Siempre estaré a tu lado, Caín. Juntos enfrentaremos lo que venga. Con su decisión firme, cruzaron el umbral del oráculo, donde las visiones del pasado, presente y futuro, estaban a punto de desatarse ante ellos. Al cruzar el umbral del oráculo, una atmósfera de misterio los envolvió. Un aire espeso, impregnado de secretos antiguos, los rodeó, y sombras danzantes se proyectaban en las paredes de piedra. Al fondo de la caverna, en un trono esculpido de obsidiana, se encontraba la figura del oráculo, una mujer de mirada penetrante, con cabello largo y plateado que parecía fluir como agua. Sus ojos brillaban con la sabiduría de 1000 años. Caín, hijo de Adán, pronunció la mujer en un tono que resonó en el alma de ambos. Vengo a revelarte lo que deseas saber, pero debes estar listo para enfrentar la verdad. Tu historia no es solo tu carga, es parte de un relato mayor. La voz del oráculo penetró en lo más profundo de Caín, reviviendo sus peores recuerdos y al mismo tiempo sembrando una semilla de esperanza. ¿Qué debo hacer para hallar la redención?, preguntó Caín, su voz temblorosa mientras el miedo y la determinación luchaban por dominarlo. Debes confrontar a tu propia sombra, respondió la mujer, pero antes deberás desentrañar un misterio que no solo afecta tu pasado, sino que también tiene repercusiones para el futuro, el tuyo y el de Aíla. Su vida y su amor están entrelazados con tu destino. Aíla apretó la mano de Caín, sintiendo que el destino se había tejer con hilos de un color desconocido. ¿Qué misterio?, inquirió, mientras una sensación de inquietud se apoderaba de ella. El oráculo levantó una mano y con un gesto trajo ante ellos un espejo hecho de cristal. Su superficie brilló con una luz sobrenatural, reflejando visiones tumultuosas. Caín empapado en sangre, un abismo de dolor y una antigua línea de sangre que lo seguía, amenazándolo. Pero en ese reflejo también vio momentos de felicidad junto a Aíla, un futuro donde él podía ser más que un cazador, un creador de paz. Esta es la esencia de tu viaje, explicó el oráculo. Para liberarte de tu pasado, debes reconciliarte con la familia que has perdido y enfrentar a su espíritu. Cada crimen tiene su repercusión, así como cada decisión puede abrir un nuevo camino. Caín sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Debo buscar a Abel? Pero él está muerto, tartamudeó.
pese a que en su mente el deseo de buscar redención comenzaba a tomar forma. No se trata de traerlo de vuelta, sino de encontrar paz con su esencia. Solo cuando enfrentes lo que has hecho, podrás romper el ciclo que atormenta a su linaje y al tuyo. El oráculo hizo una pausa, el silencio penetrante resonando en el aire. El tiempo se acaba, Caín. Las elecciones que haces ahora definirán no solo tu destino, sino el de todas las generaciones que seguirán. Con eso, la caverna vibró, y un eco profundo resonó en el aire, como si el destino estuviera llamándolos. Caín sabía que enfrentaba la prueba más dura de su vida, y junto a Ayla, debía estar preparado para lo que se avecinaba. La caverna comenzó a temblar mientras las visiones en el espejo se intensificaban, y Caín sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Ayla, a su lado, proyectaba una calma que él deseaba poseer. La figura del oráculo se desvanecía en la penumbra, dejando solo aquellas palabras resonando en la mente de ambos. ¿Tendrás el valor de buscar la verdad? Con una determinación renovada, Caín se dirigió a la salida de la caverna, que parecía alejarse con cada paso que daban. Debemos encontrar a Abel, o al menos su esencia, dijo, la urgencia impregnando su voz. Debo enfrentar lo que hice, aunque signifique confrontar no solo a su espíritu, sino también todo lo que me ha perseguido desde aquel día. El desierto de Nod, bajo el resplandor de la luna, era un lugar inquietante. La arena se convertía en un mar ondulante, y los susurros del viento parecían contar historias antiguas de dolor y redención. A medida que se adentraban más, Caín se sintió como si el desierto lo reclamara, como un aliado oscuro que le recordaba su pasado. «Lo sentí aquí, Ayla», confesó Caín, recordando la noche en que la ira le había cegado. «Este lugar está lleno de ecos. Puedo casi escuchar a Abel llamándome». La joven lo miró, sus ojos llenos de empatía y fuerza. «¿Qué esperas encontrar, Caín?», preguntó. «¿Perdón? ¿Culpa? ¿O quizás un sentido de cierre?» «Espero encontrar paz», respondió Caín, sintiendo que cada respuesta lo acercaba más a su destino, pero también más a su sombra. Caminaban en silencio. La naturaleza a su alrededor se tornó más oscura, como si la tierra misma sintiera el peso de la historia que estaban a punto de desenterrar. Finalmente, llegaron a un claro donde la luna iluminaba una piedra monumental, que al tocarla, Caín sintió una conexión profunda. «Aquí es», murmuró, arrodillándose frente a la roca. «Siento que es un portal entre este mundo y el más allá». Ayla, observando con atención, notó cómo la piedra emanaba una luz tenue que parecía reaccionar a la presencia de Caín. «Debes llamar a su espíritu», sugirió ella. «No con odio, sino con amor. Esa luz se nutre de la verdad y la pureza de tu corazón». Con el aliento entrecortado, Caín levantó la vista al cielo. «Abel, te llamo», comenzó, su voz resonando en la inmensidad del desierto. «Vengo en busca de respuestas, en busca de redención por mis crímenes. No deseo que me perdones, solo quiero entender. Ven a mí». Un viento fuerte se alzó, llevando consigo el eco de sus palabras. La piedra comenzó a vibrar, y en un destello de luz, la figura de Abel emergió del aire nocturno, con una serenidad que desafiaba la tragedia. Caín sintió una mezcla de miedo y anhelo. La visión de su hermano traía consigo tanto dolor como esperanza. Abel, con su mirada penetrante y llena de comprensión, se acercó. «Hermano, has cargado con un peso que no deberías haber llevado solo. Ven, hablemos». La imagen etérea de Abel flotaba en el aire, como una presencia amada finalmente liberada de su tormento. Caín sintió una mezcla de alivio y profundo desasosiego.
mientras el brillo de la luna iluminaba el semblante conocido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, como ríos desbordados por el peso de la culpa acumulada durante años. «Abel», comenzó Caín, su voz temblando, «no tengo palabras que puedan describir la culpa que llevo en mi corazón. Te maté en un arrebato de celos y desesperación. Te perdí, y perdí parte de mí en el proceso». Abel lo miró con la ternura de un hermano que siempre había estado dispuesto a entender. «No puedes cargar con un peso que no fue tuyo para llevar. La ira es un fuego que consume a quienes lo alimentan, Caín. Has estado huyendo de ti mismo, de lo que has hecho, y eso debe terminar». El aire se tornó aún más denso, como si el universo aguardara con expectativa. Ayla, sintiendo la intensidad de la conversación, se mantuvo cerca, sosteniendo la mano de Caín, un recordatorio tangible de su amor. «Debes hablar, hermano», insistió, su voz suave pero firme. «Debes enfrentar la verdad, no solo ante Abel, sino ante ti mismo. Quiero redimirme, quiero sanar», dijo Caín, su voz más fuerte. «He creado mi propio infierno al vivir en la sombra de la culpa. Pero no sé cómo, hermano. No sé cómo encontrar la paz que tanto anhelo». Abel sonrió con tristeza y compasión. «La paz no se encuentra solo en el perdón, Caín. Se encuentra en la comprensión y en aceptar las consecuencias de tus actos. Permite que tu dolor se convierta en una lección, no en una cadena que te mantenga cautivo». Mientras hablaba, la figura de Abel comenzó a brillar con intensidad, como si estuviera absorbiendo el sacrificio emocional de su hermano. «Existen destinos que solo se pueden cambiar, Caín, cuando se habla con sinceridad. No puedo volver, pero puedo dejarte el legado de la comprensión. Usa esto para romper el ciclo de heridas en tu línea de sangre». Caín sintió que el aire se electrificaba mientras absorbía cada palabra. Ayla, con su presencia constante, estaba allí para recordarle que no estaba solo. «Juntos podemos construir un futuro», ella dijo, usando el apoyo de su amor como un puente hacia la redención. Pero entonces, una sombra oscura se deslizó entre ellos, invadiendo el claro del desierto. Un viento gélido agitó la atmósfera, trayendo consigo ecos lejanos de lamentos y estruendos. Caín miró a su hermano con desesperación. «¿Qué es esto?» «Los ecos de tu pasado han venido a buscarte», dijo Abel, la tristeza en su mirada volviéndose intensa. «Debes enfrentarlos. La redención requiere sacrificio, y no puedes escapar de lo que hiciste». Los lamentos se intensificaron, y figuras espectrales comenzaron a manifestarse, formando un espectro de sombras a su alrededor. Caín podía ver los rostros angustiados de aquellos cuya vida había tocado, pero que nunca se había atrevido a reconocer. Todos estaban allí, los que había herido, los que todavía llevaban la marca de su elección. Las figuras espectrales se acercaban, sus rostros reflejando el dolor y la tristeza del pasado. Caín sintió que un frío helado se apoderaba de su pecho, como si la gravedad de sus acciones estuviera cobrando vida ante sus ojos. «No, no quiero esto», murmuró, retrocediendo involuntariamente hacia atrás. Abel, con una firmeza serena, colocó una mano en su hombro. «Debes enfrentarlos, Caín. Esta es la última oportunidad para liberarte. Míralos y escucha sus historias. Cada alma que has herido lleva una parte de tu carga. Solo al confrontarlas podrás encontrar la paz que anhelas». Con un profundo aliento, Caín dio un paso hacia adelante, firme en su decisión. Las sombras murmuraban, como si hablaran entre sí, y a medida que se acercaba, comenzó a escuchar las palabras desgarradoras de los caídos. «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?», susurraba una voz distante que hacía eco de su propia tristeza. Fue entonces que reconoció a uno de ellos,
un joven amigo al que había descuidado en su búsqueda de reconocimiento y ambición. «Lo siento», exclamó Caín, el dolor desgarrando su voz. «No entendí tu sufrimiento. No supe ver lo que necesitabas». Las sombras se detuvieron, su expresión cambiando entre el rencor y la comprensión. Lo que buscabas nunca estuvo en la competencia, sino en la conexión. ¿Estás dispuesto a aprender de tus errores, a romper el ciclo que te ha llevado aquí?, preguntó el espectro. Caín sintió la presión del tiempo, y sin dudarlo, asintió. «Sí, voy a aprender. Estoy listo para enfrentar lo que he creado, por mí y por todos ustedes». Mientras el joven espectro se desvanecía en el aire, otro apareció. Esta vez era un familiar lejano, alguien que representaba las expectativas que nunca cumplió. Caín sintió una mezcla de culpa y tristeza, mientras el rostro espectral envolvía el espacio. «¿Por qué no estuviste allí? ¿Por qué dejaste que la oscuridad te guiara?», demandó la figura, su voz resonando con eco. Afeitándose con el peso de aquel reproche, Caín respondió: «No sabía. Estaba perdido en mi propia ira. Pero ahora veo que no soy la víctima. Me convertí en el verdugo de muchos, incluso de mí mismo». Las sombras comenzaron a entrelazarse, formando una danza de luces y tinieblas, mientras las palabras de Caín resonaban en el aire. «Prometo que no todo será en vano. Aprenderé de cada error y me sacrificaré para proteger a quienes amo. Ayla es mi luz y no permitiré que la oscuridad me consuma más». La figura de Abel se acercó nuevamente, su rostro iluminado por el understanding. «Caín, ya has tomado un paso importante hacia la redención. Ver el dolor causado es el primer paso. Aceptar su carga y caminar hacia adelante es el segundo. Pero aún queda un camino por recorrer. Las sombras no han terminado con nosotros». De pronto, el viento cambió de dirección y un rugido de rabia se hizo eco en el aire. Caín comprendió que mientras los espectros representaban una parte de su historia, también había una fuerza oscura que intentaba detener su búsqueda de redención. «¿Qué más debo hacer?», gritó, sintiendo la presión del desafío que se avecinaba. «Lucha», resplandeció Abel. «Debes luchar contra aquellos aspectos oscuros dentro de ti que buscan volver a atormentarte. Al enfrentarlos, podrás encontrar la luz que hay en ti». Con esto, Caín se preparó. La batalla no solo sería interna, sino también externa, y debía demostrar que el cambio es posible incluso en los rincones más oscuros del alma. Con cada pulso en su corazón, Caín sintió una mezcla de determinación y miedo al enfrentarse a las sombras que lo rodeaban. El viento aullaba, y las figuras espectrales continuaban en su danza, desdibujándose y etereizándose, mientras la oscuridad comenzaba a ganar terreno en su mente. «Debo ser más fuerte», se dijo, tomando una profunda respiración y buscando el fuego dentro de él. «Debes recordar quién eres, Caín. Eres el hijo de Adán, destinado a dar forma a un futuro. No puedes permitir que tu pasado te consuma», dijo Ayla, con un tono de aliento. Sus ojos eran un faro en medio de la tormenta, recordándole la luz que había encontrado en su amor. Las sombras comenzaron a reformarse, tomando la forma de sus miedos más profundos: la culpa, la pérdida, la incapacidad de ser perdonado. Caín avanzó hacia ellas, decidido a enfrentar cada una de las manifestaciones de su oscuridad. «Soy más que mis errores. Soy el arquitecto de mi destino», declaró, su voz resonando con fuerza, como un eco de desafío. Una sombra se acercó, asumiendo el rostro de Abel. «Eres un reflejo de mi dolor, hermano. ¿Qué harás para reemplazar el odio por el amor? ¿Cómo salvarás a quienes sufrieron en tu causa?».
La figura hablaba con una tristeza profunda, pero también con un destello de esperanza. «Aprenderé a transformar el dolor en compasión», respondió Caín con fervor. «No quiero ser recordado por el odio que sembré, sino por el amor y la unión que puedo construir de aquí en adelante». Y en esa declaración, un destello de luz emergió de entre su pecho, iluminando la penumbra que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a desvanecerse con el brillo de su verdad, como nubes que se disipan ante el sol. Sin embargo, una sombra más oscura se mantuvo firme, desafiando su avance con un rugido que resonó profundamente dentro de él. Era la representación del más profundo de sus temores, la idea de que nunca podría cambiar, que siempre podría ser el monstruo que había creado. «No, no puedes escapar de mí. Eres el asesino, el fratricida. Naciste de la oscuridad y siempre serás un atroz recuerdo», resonó la voz temible. La angustia que emanaba de esa sombra era abrumadora. Sin embargo, Caín no retrocedió. La luz de su amor por Ayla y la fe que había encontrado en su viaje comenzaron a arder. «Soy un hombre, no un monstruo. Mis acciones no me definen. Son los cambios que elijo hacer en el futuro los que realmente me representarán», gritó Caín, dejando que el fuego de su convicción iluminara su ser. Las sombras se hicieron más pequeñas, debilitándose ante el poder de su palabra. El espectro oscuro retrocedió un momento, pero no estaba dispuesto a rendirse. «No puedes cambiar tu esencia. La culpa siempre será parte de lo que eres». «No, la culpa puede ser una maestra, pero no una prisión», respondió Caín, su voz firme. «Puedo aprender de ella, usarla como un catalizador para el cambio. El dolor de mi pasado me guiará hacia la compasión, no hacia la destrucción». Con cada palabra, la oscuridad se fue disipando. Caín sintió cómo su corazón se llenaba de una fuerza nueva, impulsada por su deseo de redención y transformación. Las sombras finalmente comenzaron a romperse, desvaneciéndose uno a uno en una lluvia de luz brillante. Después de un esfuerzo prolongado, Caín se encontró completamente inmerso en una luz resplandeciente, sintiendo el peso de las sombras desvanecerse. Detrás de él, la figura de Abel sonreía. «Has dado un paso monumental, Caín. Has aprendido a liberarte. Pero el camino hacia la redención y el futuro sigue adelante. Ayla necesitará tu fuerza y tu amor más que nunca ahora». Con el viento soplando suavemente a su alrededor, esta luz no solo purificaba, también daba forma a un nuevo comienzo. La batalla contra la oscuridad había despertado algo dentro de Caín que nunca pensó que tendría: un propósito renovado y un deseo ardiente de construir un futuro diferente, no solo para él, sino también para su familia y la humanidad misma. La luz resplandeciente envolvía a Caín como un manto de esperanza. Se sentía diferente, como si una mochila de piedras pesadas se hubiera desvanecido de su espalda. Ayla, aún a su lado, lo miraba con ojos llenos de admiración y amor. «Lo hiciste, Caín. Enfrentaste tus sombras y comenzaste a liberarte», dijo ella, el orgullo brillando en su voz. Pero mientras Caín absorbía la victoria, una inquietud comenzó a crecer en su interior. «Ayla», la llamó, sintiendo una sombra de duda al cruzar su mirada. «Hemos enfrentado mis fantasmas, pero ahora debemos construir algo nuevo, y no estoy seguro de cómo hacerlo. ¿Cómo podemos cambiar lo que hemos arrastrado durante tanto tiempo?» Ayla sonrió. 700, y tomó su mano con fuerza. «Ya has comenzado este camino. Cada pequeño paso que des hacia el amor y la comprensión cuenta. Y no tienes que hacerlo solo. Juntos podemos crear un nuevo legado, un futuro donde nuestras heridas se conviertan en historias de fortaleza y unión».
Con la luz de la luna iluminando su camino, decidieron abandonar el desierto de Nod y regresar a su hogar. Caín conocía las tierras de su infancia, pero ahora todo parecía diferente. El aire estaba impregnado de posibilidades, y aunque las cicatrices del pasado siempre estarían presentes, también había una conciencia renovada de que el futuro estaba por escribirse. Mientras caminaron, Caín reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Había enfrentado lo que había hecho, y ahora entendía que el perdón no solo lo otorgaban los demás, también debía perdonarse a sí mismo. Sin embargo, había algo más grande que le aguardaba: su familia, su madre Eva y su padre Adán, quienes aún vivían con el peso del dolor causado por sus decisiones. «Debo hablar con ellos», dijo de repente, sintiendo un impulso incontrolable. «No puedo seguir adelante sin primero enfrentar a mis padres. Ellos también cargan la carga de lo que sucedió». Ayla asintió, comprendiendo la magnitud de esta misión. «Soy contigo», dijo, con una resolución inquebrantable. «Si lo que deseas es sanar esas heridas, haré lo que sea necesario para apoyarte. Juntos, enfrentaremos cualquier desafío». Al llegar a los límites del hogar donde crecieron, el paisaje se llenó de recuerdos. La casa de Adán y Eva, construida de madera primitiva, se erguía entre los árboles, recordándole días de risas, juegos y momentos perdidos. Pero también recordaba cómo sus actos habían traído consecuencias desgarradoras a esa misma tierra. Entraron en la casa con un aire de trepidación. Los murmullos de la familia se desvanecieron al ver a Caín. Adán, con su expresión llena de años de sufrimiento, y Eva, con signos de tristeza profundos en su mirada. Cada uno ocupaba un lugar en el rincón del alma de Caín, y ahora debía enfrentarse a ellos. «Madre, padre», comenzó Caín, sintiendo que las palabras se le atragantaban en la garganta. «He venido a hablarles. He enfrentado mis sombras, pero yo también cargaba el dolor que causé. Estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis actos y buscar la manera de sanar juntos». El silencio se apoderó del ambiente, mientras las miradas de sus padres se adentraban en su alma. Adán fue el primero en romper el silencio. «Caín, siempre quisimos que entendieras lo que había en juego. La pérdida de Abel nos ha marcado, y tú siempre has vivido con su sombra. Pero, ¿puedes realmente cambiar?» «Sí, padre», dijo Caín, sintiendo la sinceridad y urgencia en sus palabras. «He aprendido que las acciones pueden transformarse en lecciones. Quiero enmendar mis errores y encontrar un camino hacia la reconciliación, no solo para mí, sino para todos nosotros». Eva, con lágrimas en los ojos, se acercó, abrazando a su hijo con fuerza. «Hijo, el dolor nunca se va del todo, pero puede sanarse con amor y comprensión. Estoy orgullosa de ti por ser valiente», susurró. A medida que esa conexión se renovaba, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar gradualmente. La luz de la redención comenzaron a iluminar su hogar, y los ecos de la culpa comenzaron a apagarse lentamente. El abrazo de Eva envolvió a Caín en un calor familiar que había creído perdido para siempre. La fragilidad de este momento era palpable. Cada lágrima derramada era un paso hacia la curación. Adán, aunque más reservado, observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, como un guerrero que se enfrenta al regreso de su hijo. «Padre», continuó Caín, separándose del abrazo, «sé que mi historia está plagada de sombras, pero estoy aquí para encontrar la luz. Quiero sanar no solo por mí, sino también por ustedes, por la familia que una vez fuimos». Adán asintió solemnemente, su mirada entrelazando la tristeza con la esperanza. «Siempre hemos deseado lo mejor para ti, Caín.
Pero hay una verdad dolorosa que ha persistido a nuestro alrededor. La pérdida de Abel ha dejado cicatrices profundas en este hogar. Entiendo, respondió Caín, el dolor resonando en su pecho. Y tengo que aceptar que el camino hacia la redención no será fácil, pero cada paso que doy se lo debo a ustedes, a nuestra familia y al recuerdo de Abel. Deseo honrar su legado y construir una nueva historia. Eva hizo una pausa, reflexionando. Dime, hijo, ¿cómo piensas sanar las heridas que nadie puede ver? La culpa y el rencor están profundamente enraizados en nuestro ser. A veces siento que blindamos nuestro dolor para protegernos. Debemos hablar sobre ello, abrir nuestras heridas en lugar de ocultarlas. Solo así podremos aprender y crecer juntos, sugirió Caín, sintiéndose renovado con cada palabra claramente elegida. Adán miró a Aila, que había permanecido observando con comprensión y apoyo, y luego volvió a Caín. Tienes razón, pero esto no es solo tu carga, es la nuestra. ¿Estás listo para asumir el peso que implica sanar juntos? Caín tragó con un nudo en la garganta. Sí, estoy listo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer que el futuro sea diferente. Eva tomó la mano de su hijo y con una voz inquebrantable dijo, si estás dispuesto a abrir tu corazón, lo haré también. Hablemos del dolor, de nuestras inseguridades, de lo que hemos perdido y lo que aún podemos construir. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, un espacio sagrado que alguna vez había sido el corazón de su hogar, la conversación fluyó. Cada uno compartió las historias que habían cargado en silencio, las memorias de Abel, las alegrías perdidas y los momentos de duda. Se abrieron las viejas heridas, pero con cada palabra, el peso del dolor comenzó a aligerarse, transformando la tristeza en un lazo compartido de amor. Aila observó silenciosamente, asimilando cada fragmento de la historia familiar. Se dio cuenta de que el camino hacia la redención de Caín también representaba un renacimiento para la familia. Es hora de dejar que el amor supla el vacío que dejó el dolor, dijo Aila con aplomo, sintiendo que su propia fuerza se fusionaba con la de Caín. El amor aún está aquí, incluso entre lo que hemos perdido. Juntos podemos tomar el amor que nos une y permitir que nos guíe hacia un futuro mejor. Con una nueva determinación, Caín miró a sus padres. ¿Podemos unirnos para honrar a Abel de una manera que construya un legado positivo para los próximos en nuestra línea? No deseo que el ciclo de dolor se repita. Quiero que mi sobrino, o cualquier descendiente, crezca en un mundo diferente. Eva asintió, sus ojos brillando con nuevas lágrimas. Dejemos que nuestro amor sea la luz que guíe a las generaciones futuras. Así, Abel vivirá en nuestra memoria y en nuestra historia, pero no se convertirá en una carga. Adán sonrió con orgullo, reconociendo que su familia estaba eligiendo el camino de la verdad y la unión. Entonces hagamos esto. Comencemos una nueva era, donde el amor y la comprensión prevalezcan sobre el dolor. La promesa de un nuevo capítulo comenzó a tomar forma. Mientras compartían historias de felicidad y dolor, el ambiente en la casa se llenó de luz. Caín comprendió que, a pesar del pasado, su familia todavía tenía el poder de ser un faro de esperanza. El aire en la casa se tornó más ligero. Una atmósfera de renovación y esperanza llenaba cada rincón, mientras la familia compartía sus pensamientos y recuerdos. Caín sintió una oleada de gratitud al ver cómo, a pesar del pasado, el amor y la compasión podían construir puentes en lugar de muros. Se acordaron de momentos felices con Abel, llenos de risas y aventuras en el jardín. Las historias de la infancia fluyeron con facilidad, refrescando sus corazones
y reforzando los lazos que habían sido frágiles. La risa de Eva resonó en el aire cuando recordaron la forma en que los tres hermanos competían entre sí en su juventud, y cómo Abel solía perder, pero siempre lo hacía con una sonrisa. Pero no todo era sencillo. El dolor todavía estaba presente, pero se sentía menos abrumador. Hablamos de dulces recuerdos, pero también debemos afrontar la verdad detrás de la pérdida, dijo Caín, su voz más seria. Esto no será un viaje fácil, pero debo aprender a vivir con esto si quiero sanar. Adán asintió y llevó a su familia a una conversación más profunda. Es esencial que todos nosotros, cada uno en esta sala, reconozcamos y validemos nuestro dolor. Solo enfrentando el sufrimiento podremos liberarnos de su carga. Debemos ver nuestras heridas, agregó Ayla, y reconocer que cada una de ellas tiene su propia historia. No podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir en el presente. A medida que la conversación avanzaba, cada miembro compartía sus sentimientos sobre Abel y el sacrificio que había hecho. Adán recordó los días que, sintiéndose culpable, se preguntaba si hubiera podido haber hecho algo por sus hijos. Los momentos de duda me han seguido, y a menudo he luchado con la idea de que tal vez pude haber salvado a Abel. Eva, con la mente clara, interrumpió. No se trata de alimentar el rencor. Si hacemos esto, las sombras volverán a alcanzar nuestra casa. Lo que necesitamos es aceptar que la pérdida fue una parte de nuestra historia, pero no define nuestro futuro. Así es, dijo Caín. No quiero pasarlo por alto, pero tampoco quiero que ese dolor nos mantenga cautivos. Cada día es una oportunidad para honrar a Abel y construir una vida de amor y entendimiento. Mientras hablaban, Caín se dio cuenta de que este era su viaje de redención: aceptar, enfrentar y finalmente transformar el sufrimiento en una fuerza de luz. La familia se miró entre sí, sintiendo la fuerza de esos lazos que solo se fortalecían al compartir la carga del dolor. Podemos crear nuevas tradiciones en honor a Abel, tradiciones que se basen en el amor, en la comprensión y en lo que él representaba realmente, sugirió Ayla, entusiasmando a todos con la idea. El diálogo se convirtió en un torrente de ideas sobre cómo seguir adelante y celebrar la vida de Abel, convertir el pasado en una fuente de fortaleza. Hablaron de cómo podrían crear rituales para recordar a los que habían perdido y honrar su legado, invitando al futuro a formar parte del nuevo relato familiar. Cada año, en el aniversario de su pérdida, podríamos reunirnos y contar historias de amor y esperanza, en lugar de enfocarnos en el dolor que la ausencia trae, propuso Eva, sus ojos brillando con decisiones renovadas. Adán finalmente sonrió con satisfacción, y a medida que compartimos estas historias con las nuevas generaciones, les enseñaremos sobre la importancia de la unidad y el amor. Así nunca olvidaremos a Abel, pero tampoco dejaremos que el dolor dicte nuestro camino. Mientras la noche crecía y el fuego crepitaba en el hogar, la familia comenzó a sentir que una luz nueva surgía de entre sus corazones. No tenían todas las respuestas, ni la historia perfecta, pero juntos estaban dispuestos a construir el futuro de una forma que llevase el legado de Abel, con amor, compromiso y esperanza. Mientras se abrazaban en círculo, Caín entendió que su viaje había cambiado. Había encontrado su camino hacia la redención y, mientras mantenía la mano de Ayla apretada en la suya, sabía que el amor siempre sería el hilo conductor, guiando sus pasos hacia adelante. Con el nuevo amanecer, llegó el primer aniversario de la pérdida de Abel. La casa de Caín, Adán y Eva se convirtió en un centro de reunión, un refugio donde el amor y la memoria se entrelazaban.
Las sombras del pasado estaban allí, pero ya no traían consigo dolor. Habían evolucionado en motivación y sanación. Ayla, entusiasmada, se había propuesto organizar una ceremonia especial. Había reunido flores silvestres, enredaderas y pan de miel, todos elementos que Abel había amado en vida. Hoy celebraremos la vida de Abel y crearemos un espacio para recordar no solo su pérdida, sino todas las bendiciones que su existencia trajo. Caín sonrió al ver el esfuerzo que Ayla ponía en hacer de ese día algo memorable. En su corazón, él también estaba decidido a compartir cómo Abel había influido en su propia vida. Mientras revisaban los preparativos, una sensación de esperanza y novedad comenzó a crecer entre los presentes. El sol se alzó en el horizonte, dorando cada rincón de la casa y llenando el aire con un aroma fresco y vibrante. Caín se sintió inspirado al ver cómo la luz iluminaba las almas de su familia, recordándoles la importancia de celebrar el amor y los recuerdos. Cuando llegó el momento de la ceremonia, la familia se reunió en el jardín. Las flores decoraban el espacio y un árbol viejo, que había crecido a su lado, se convirtió en el símbolo de la fortaleza y la continuidad de la vida. Caín respiró profundamente, sintiendo el aire perfumado y fresco. Era un momento para dejar que sus sentimientos fluyeran. Hoy celebramos la vida de Abel, dijo, mirando a cada uno de sus seres queridos. Hemos pasado por muchas sombras, pero en lugar de permitir que nos consuman, elegimos recordar la luz que nos dejó. Debemos llevar su memoria en nuestros corazones y aprender de ella. Adán asintió y con voz temblorosa agregó: cada recuerdo que compartimos hoy es una chispa de luz. No olvidemos que aunque Él no esté físicamente con nosotros, su espíritu vive en nuestras acciones y decisiones. Nuestro amor por Él puede guiarnos hacia un futuro mejor. Ayla tomó la palabra y comenzó a contar una historia sobre Abel, evocando risas y sonrisas entre los presentes. Todos recordaban momentos alegres que él había compartido, y las lágrimas comenzaron a fluir, no solo por tristeza, sino por la celebración de su vida. Mientras compartían sus historias, cada relato se convertía en una pequeña ofrenda, palabras de amor que llenaban el jardín con una energía vibrante. Cada anécdota era una celebración de la vida vivida, un recordatorio de que lo que una vez había sido doloroso, ahora traía unidad. Así como un árbol se fortalece con cada estación, nosotros también debemos crecer en resiliencia y amor. Continuó Caín, guiando a su familia hacia una comprensión más profunda de la vida. Prometo honrar la memoria de Abel y de todo lo que hemos vivido, eligiendo construir un legado de amor y esperanza para las generaciones venideras. En ese momento, Caín sintió una conexión profunda con su familia. La tristeza, que había sido parte integral de su historia, se estaba transformando en esperanza y gratitud. En el aire flotaba la imagen de un futuro en el que el amor y las lecciones del pasado coexistían. Una vez más, el fuego crepitó suavemente mientras se encendía una vela en honor a Abel, y cada miembro de la familia la sostenía con cuidado. «Enciende la luz de tu recuerdo», sugirió Ayla, «para que todas las sombras sean superadas por la luz de nuestro amor». Mientras la luz de la vela titilaba y cambiaba, también lo hacía el ambiente. La casa, marcada por el paso del tiempo, se llenó de risas, lágrimas y momentos de reflexión. Era un nuevo comienzo, una inauguración simbólica para la familia de Caín, donde el dolor ya no dominaría sus vidas. Finalmente, al caer la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Caín miró hacia arriba, sintiendo que Abel estaba allí, abrazando su legado.
Hoy comenzamos a contar una historia diferente, una que honre el amor y no el dolor. Juntos encontraremos la luz en cada paso que demos. La familia aclamó, su unión más fuerte que nunca. En ese momento, supieron que el amor y el entendimiento eran claves en la travesía de la vida y que, a pesar del dolor y la pérdida, siempre habría un camino hacia la luz. Con el amanecer de un nuevo día, la familia de Caín sintió que había comenzado un nuevo capítulo en sus vidas. La ceremonia en honor a Abel les había unido de maneras que antes no podían imaginar. La luz que ahora brillaba en sus corazones permitió vislumbrar nuevas esperanzas y oportunidades. Con la energía renovada, Caín y Ayla decidieron que debían seguir adelante con su propósito de construir un legado que honrara el amor y las lecciones aprendidas. «Debemos compartir esto con los demás», sugirió Ayla, mirando a Caín con determinación. «Estos momentos y tradiciones que han traído unidad a nuestra familia deben ser extendidos hacia la comunidad. Nunca sabemos quién más necesita escuchar estas historias y encontrar fortaleza en sus propias luchas». Caín asintió, entendiendo que la luz que habían encontrado no solo era para ellos, sino para todos los que podían estar enfrentando sus propias sombras. «Comencemos a reunir a la gente, a abrir nuestras puertas y corazones. Podríamos organizar encuentros donde los demás compartan sus historias, sus penas, pero también sus triunfos», propuso. La idea resonó profundamente en Adán y Eva, quienes siempre habían querido que su hogar fuese un lugar de sanación. «Cada historia tiene poder», dijo Adán. «Podemos crear un espacio seguro, donde las personas se sientan cómodas para hablar y apoyarse mutuamente. Es esencial brindar ese recurso a nuestra comunidad». Mientras la planta de ese nuevo sueño echaba raíces, la familia se unió para preparar un espacio comunitario, transformando una parte del jardín en un área donde se pudieran realizar encuentros. A medida que las semanas pasaron, la noticia se esparció, atrayendo a aquellos que eran guiados por la búsqueda de conexión y apoyo. Las primeras reuniones comenzaron con marchas de la memoria, donde cada persona que llegaba traía consigo un recuerdo y una historia que compartir. Al principio, había reticencias. Algunos se sentían incómodos al abrirse, pero pronto la unión en el círculo se respiraba en el aire. Cada relato melancólico fue seguido de risas y cada tristeza se convirtió en un medio de conexión. La familia observó cómo, a medida que las historias se compartían, las sombras de dolor que antes parecían insuperables se transformaban en oportunidades para el crecimiento. Había algo sanador en simplemente ser escuchados, en comprender que no estaban solos en sus luchas. Una noche, Caín se paró frente al grupo que se había formado, su voz temblando por la emoción. «Esto es solo el comienzo. Hoy hemos creado un espacio donde lo perdido se honra y se comparte, y a través de ello, aprendemos que la vida no se mide por los momentos de tristeza, sino por la unión y el amor que cultivamos». A medida que continuaron las reuniones, se establecieron conexiones profundas entre las personas que asistían. Una mujer, que había perdido a un hijo, encontró consuelo al hablar sobre su dolor, mientras que otro hombre compartía su historia de lucha y superación tras años de adicción. Las experiencias, aunque diferentes, resonaban en los corazones de los demás, estableciendo la base de una comunidad unida. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un faro de esperanza, una extensión de amor que inspiraba a los demás. Reuniones regulares, rituales de celebración y recordación, talleres para aprender a transformar el dolor en arte. Todo resonaba con la energía de la unión y la sanación. Para Caín,
Cada encuentro era un paso más hacia la redención. Un año después del primer encuentro, la familia decidió planificar una gran celebración en el jardín para conmemorar el impacto que habían tenido en la comunidad y celebrar el amor que continúan cultivando. La reunión fue un evento significativo en el que cada persona pudo ver lo lejos que habían llegado. Es hora de celebrar nuestras historias y reconocer que cada una de nuestras luchas ha tejido un tapiz de unidad y amor, propuso Ayla, preparándose para hacer un brindis. La velada fue mágica. La música resonó en el aire. La risa se entrelazaba con los ecos de las historias contadas, y las luces brillantes colgaban como estrellas en el jardín. Caín y Ayla, rodeados de su familia, sintieron cómo el amor que alguna vez había estado en la sombra, ahora florecía con la fuerza de un jardín en plena primavera. Ese fue el momento en que Caín comprendió que su dolor, aunque insustituible, había sido transformado en algo más grande. El legado de Abel vivía no solo en los recuerdos de lo que había sido, sino en cada corazón que encontraba conexión en el amor compartido. Gracias, Abel, susurró al aire. Tu luz nos ha guiado. La unión se sintió más fuerte que nunca, y en los corazones de todos, la luz de la redención brillaba intensamente. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier sombra que pudiera aparecer en el camino, sabiendo que la luz del amor siempre prevalecería. La celebración continuó en el jardín, donde los rostros de alegría brillaban con el resplandor de las luces, recordando a todos que aunque la vida puede traer sombras, la comunidad puede ser un refugio de luz. Caín observaba a su familia y amigos, sonriendo y compartiendo historias, y sintió que su corazón se llenaba de gratitud por cada momento compartido. Esa noche, mientras la música resonaba y el aroma de la comida impregnaba el aire, Caín decidió que era el momento perfecto para rendir homenaje a todos aquellos que habían sido parte de su viaje. Con un vaso levantado, se puso de pie frente a la multitud reunida. Queridos amigos y familiares, comenzó, su voz llenando el aire con emoción. Hoy celebramos no solo la vida de Abel, sino también el amor que ha surgido de nuestras luchas compartidas. Este jardín se ha convertido en un símbolo de nuestro viaje, y cada uno de ustedes ha dejado una huella en él, transformando la tristeza en esperanza. El murmuro de la multitud se hizo silencio, y en la atenta mirada de cada persona, Caín sintió la importancia de su mensaje. Dediquemos este momento a recordar no solo lo que hemos perdido, sino también lo que hemos encontrado, la fuerza en la comunidad, el apoyo en el amor y la luz en la unión. Con lágrimas en los ojos, levantó el vaso. Brindemos por aquellos que han cruzado el umbral y por todos nosotros que seguimos aquí, eligiendo vivir con propósito y seguir adelante. Que nuestras historias se entrelacen, creando un tapiz de amor que nunca se rompa. Todos levantaron sus copas y un grito de ¡salud! Resonó en el aire, lleno de alegría y espíritu. En ese instante, cada persona en el jardín sintió que lo que había comenzado como un dolor profundo para Caín y su familia se había transformado en un faro de esperanza. La noche avanzó en un vaivén de risas y abrazos, mientras la comunidad disfrutaba de juegos, música y danza. Cada sonrisa era un recordatorio del camino recorrido y del nuevo comienzo que se forjaba. Caín, junto a Ayla, sonrió y compartió una mirada que decía más que 1000 palabras. El viaje valió la pena. Sin embargo, conforme las estrellas comenzaron a brillar más intensamente, una inquietud se formó en el corazón de Caín. A pesar de la alegría que lo rodeaba, todavía sentía la sombra de sus propias inseguridades. Había mantenido su compromiso con la comunidad y su familia,
pero se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. En un rincón apartado del jardín, decidió tomar un momento de reflexión. Se alejó ligeramente, sintiendo la brisa fresca en el rostro y la paz del mundo nocturno a su alrededor. Mientras miraba las luces titilantes arriba, recordó las sombras que había enfrentado. ¿He verdaderamente cambiado?, murmuró para sí mismo. De repente, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿Te encuentras bien, Caín? Ayla se acercó, su rostro cargado de preocupación. Solo reflexionando, respondió él. A veces me pregunto si estoy a la altura, si realmente puedo liderar y ser un ejemplo para los demás. Ayla sonrió y tomó su mano. Tus acciones hablan más que tus dudas. Has creado un espacio donde otros pueden sanar, y eso es una forma poderosa de liderazgo. Recuerda que la verdadera fortaleza radica en ser vulnerable, en compartir nuestras luchas. Así es como ayudamos a otros. Caín sintió el calor reconfortante de sus palabras, una brillante luz que rompía sus inseguridades. Gracias, Ayla. Siempre sabes qué decir. Mientras volvían juntos a la celebración, Caín se dio cuenta de que su viaje no era solo un camino lineal hacia la redención, era un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Ya no estaba solo. Tenía a Ayla, su familia, y la comunidad que lo apoyaban. A medida que la noche se sumergía en momentos de celebración, la conexión entre todos se volvió más fuerte. Caín decidió que era el momento de formar un consejo comunitario, una extensión de lo que habían creado en su jardín, para llevar a cabo reuniones y forjar relaciones más fuertes entre todos. Las reuniones no solo serían un lugar donde compartir las penas, sino también un espacio para celebrar las victorias, encontrar apoyo y, en última instancia, construir algo duradero juntos. No solo somos un grupo de amigos, somos una familia elegida, declaró Caín en voz alta durante la celebración, sintiendo el fervor del momento. Con cada comentario, cada sonrisa, los vínculos se volvían más profundos. La comunidad comenzó a florecer, y así lo hizo el amor que habían cultivado en el jardín. Cada persona comprometida no solo estaba sanando, sino también convirtiéndose en un agente de cambio. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban y la música resonaba, Caín se sintió completo. Abrazó los sentimientos de vulnerabilidad y fortaleza, recordando que cada paso dado era parte esencial de su viaje. El amor que había surgido de las sombras de su pasado finalmente estaba iluminando su camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Con el paso de los días, la comunidad que Caín y Ayla habían comenzado a cultivar en su jardín se transformó en un refugio de apoyo y celebración. Las reuniones se convirtieron en eventos regulares donde cada persona tenía la oportunidad de compartir, aprender y crecer juntos. El consejo comunitario fue establecido, y junto a Caín y Ayla se unieron miembros de la comunidad que también estaban ansiosos por asumir un papel activo en la sanación colectiva. La visión de Caín se expandía, convirtiendo su hogar en un lugar donde el amor y la comprensión se entrelazaban como las raíces de un árbol fuerte. Cada encuentro comenzó con relatos de historias de vida. Personas de diversas edades y antecedentes se unieron, creando una mezcla rica y vibrante. Compartían los momentos de dolor, pero también las victorias, las pequeñas alegrías que habían encontrado al superar sus luchas. Un joven artista, que había perdido la motivación tras la muerte de un ser querido, reveló su proceso de curación a través del arte. Llevo un tiempo sintiéndome perdido, pero después de compartir mi historia aquí, he comenzado a crear nuevamente. Cada pincelada es una forma de lidiar con mis emociones, dijo,
su voz resonando con gratitud. Las palabras del joven resonaron en los corazones de todos los presentes. Caín se dio cuenta de que no solo estaban sanando, sino también empoderándose mutuamente para ser los arquitectos de sus propias historias. Lo que estamos haciendo aquí es esencial. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el dolor en algo hermoso, exclamó Caín, sintiendo la energía positiva en el aire. Las actividades se diversificaron, se organizaron talleres de arte, sesiones de música y danza, y ejercicios de escritura. Cada una de estas iniciativas ofrecía un espacio seguro para que las personas pudieran expresarse y sanar. La comunidad no solo se unió a través del dolor, sino también a través de la alegría y la creatividad. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos se mostraban reacios a abrirse o a compartir sus historias, temiendo que su dolor los hiciera vulnerables. Caín y Ayla entendieron que su misión incluía derribar esas barreras. Debemos crear un entorno donde todos se sientan seguros para ser ellos mismos, dijo Ayla en una reunión del consejo. Podríamos iniciar círculos de confianza, donde la gente pueda hablar sin juzgar, compartir sus luchas y escuchar a los demás. El consejo aprobó la idea, y así se organizaron estos círculos, diseñados como espacios seguros para la vulnerabilidad. En su primera sesión, los participantes se sentaron en un círculo, con una vela en el centro, simbolizando la luz que todos mantenían en su interior. Este es un lugar para compartir sin miedo, explicó Caín, observando las miradas ansiosas entre los asistentes. Todos aquí hemos enfrentado el dolor. Al abrir nuestros corazones, encontramos fuerza en la conexión y el entendimiento. Aquí somos amigos, y aquí hay aceptación. Cada persona presentó su historia a su manera, a veces con palabras, a veces con lágrimas o risas. Se sentía la presencia de un espacio sagrado, donde el tiempo parecía detenerse, y cada emoción era válida y respected. Quienes habían dudado, comenzaron a abrirse lentamente, compartiendo sus experiencias, desde el desarraigo hasta la lucha por la salud. Ayla, observando la transformación en los rostros de los participantes, sintió que el amor se expandía en el ambiente. Cada gesto de apoyo, cada sonrisa compartida, iba tejiendo un sentido de pertenencia, y el jardín parecía florecer más vibrantemente con cada historia contada. A medida que los círculos de confianza se establecían como un pilar fundamental, Caín reflexionó sobre el crecimiento personal que había tenido a lo largo de este viaje. Nunca pensé que ser vulnerable me permitiría encontrar mi fuerza, compartió una mujer en el grupo. Al abrir mi corazón, he encontrado amigos, y más importante aún, me he encontrado a mí misma. Gradualmente, el jardín se convirtió no solo en un lugar de remembranza y amor, sino también en un símbolo de renacimiento. La comunidad floreció, y las historias compartidas comenzaron a resonar más allá de las paredes de su refugio. Un día, Caín decidió organizar un gran festival de la vida, donde cada persona podría compartir sus dones, danza, música, arte y testimonios. Es hora de celebrar todo lo que hemos cultivado aquí, proclamó. Unámonos para compartir nuestras historias con el mundo exterior, para que otros puedan conocer el poder de la conexión y la sanación. La energía del festival se sintió como una ola de entusiasmo, y la comunidad se unió para hacer que el evento fuera memorable. Desde la decoración del jardín hasta la organización de los actos, todos participaron con alegría y dedicación. El día del festival llegó, y el jardín se transformó en un caleidoscopio de colores, risas y música. Historias de sanación resonaron entre los asistentes, y cada presentación se convirtió en un testimonio del poder del amor y la resiliencia.
La comunidad se unió en danza, celebrando no solo su viaje compartido, sino también la vida que continuaba floreciendo a su alrededor. En medio de risas y aplausos, Caín se sintió profundamente agradecido. Hoy lanzamos nuestras voces al viento y que resuene el mensaje de que, aunque hay sombras, siempre hay lugar para la luz, proclamó al concluir el festival. Esa noche, bajo el cielo estrellado y lleno de alegría, Caín y Ayla se sintieron profundamente conectados no solo entre ellos, sino con todo lo que habían creado. Sabían que su amor había dado vida a una comunidad próspera y sólida, y que cada historia compartida, cada lágrima y sonrisa, les había llevado a un nuevo destino. Tras la exitosa celebración del gran festival de la vida, el espíritu de la comunidad seguía vibrante y renovado. La experiencia había unido a las personas de formas que nunca imaginaron, y el jardín era ahora un lugar donde la vida florecía, alimentado por las historias compartidas y las conexiones genuinas. Con la llegada del verano, la comunidad decidió adoptar un nuevo ritmo, lleno de encuentros más frecuentes y actividades al aire libre. En cada reunión se sentía una energía palpable, una mezcla de esperanza y amor que conectaba a todos los presentes. Caín y Ayla, motivados por el increíble apoyo que recibían, decidieron integrar nuevas actividades y experiencias. Deberíamos continuar promoviendo el arte y la creatividad. El arte tiene una forma única de sanar, sugirió Ayla durante una reunión del consejo. Podemos organizar exposiciones de arte comunitarias y sesiones de creación donde todos puedan expresarse libremente. La idea fue recibida con entusiasmo. Se organizaron talleres de pintura, escritura y música, donde los participantes no solo aprenderían habilidades creativas, sino que también podrían compartir lo que había en su corazón. La comunidad estaba ansiosa por colaborar y crear, y pronto el jardín se llenó de colores, melodías y risas. Vamos a crear un mural en el jardín que represente nuestras historias y la luz que hemos encontrado juntos, propuso un joven artista que había estado participando en los círculos de confianza. La propuesta fue aclamada por todos, y todos se unieron para planear la obra. El día de la pintura, el ambiente estaba cargado de emoción. Caín miraba mientras adultos y niños, mayor y menor, se unían, cada uno con brochas y colores. Era un espectáculo hermoso. Cada trazo de pintura era una representación de amor, esperanza y crecimiento. Mientras el mural cobraba vida, cada historia se enmarcaba en los colores vibrantes, como un testimonio del viaje de superación. Aquí cada uno de nosotros tiene un lugar, comentó Caín, mientras comenzaba a pintar su parte del mural. Un sol radiante que simbolizaba el renacer que había vivido con su comunidad. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre podemos encontrar luz en compañía de quienes nos aman. La comunidad siguió trabajando en el mural hasta que llegó a ser un hermoso mosaico de recuerdos compartidos, escenarios de alegría, batallas superadas y momentos de conexión profunda. Era un símbolo de lo que habían logrado juntos, la transformación de la tristeza en celebración, de la sombra en luz. Sin embargo, entre la alegría y la creación, también surgieron desafíos. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a abrirse sobre sus luchas más personales, y no todos los relatos fueron fáciles de escuchar. Historias de adicción, pérdida y tristeza resonaban por el aire, y Caín se dio cuenta de que había mucho más por hacer. Debemos recordar que el viaje de cada uno de nosotros es único, dijo Ayla durante una de las reuniones. Aunque nuestro enfoque es la celebración,
también necesitamos proporcionar apoyo para aquellos que siguen luchando con sus sombras. El Consejo decidió implementar nuevas iniciativas. Se incluyeron sesiones de terapia grupal y recursos para la salud mental, asegurándose de que los miembros de la comunidad sintieran que tenían un lugar donde buscar ayuda si la necesitaban. Caín y Ayla organizaron una charla donde un terapeuta local compartió su perspectiva sobre la importancia de cuidar la salud emocional. La sanación es un viaje continuo, explicó el terapeuta. No siempre es lineal, pero aquí, en esta comunidad, tienen un apoyo invaluable. La comunidad se unió alrededor del consejo y la nueva iniciativa, asegurándose de que cada persona sintiera que estaba acompañada. Los círculos de confianza se convirtieron en espacios donde las luchas se discutían abiertamente, creando un ambiente seguro donde la vulnerabilidad era honrada. Los meses pasaron, y la transformación personal y colectiva continuó desarrollándose. Caín vio con alegría cómo su jardín se convertía en un refugio no solo de recuerdos, sino también de crecimiento constante. Las historias de lucha y resiliencia se entrelazaban en un nuevo legado que se expandía más allá de su comunidad. Sin embargo, a medida que el otoño se acercaba, Caín comenzó a reflexionar sobre su propio viaje personal. Había estado tan involucrado en ayudar a los demás que, a veces, olvidaba seguir explorando su propia sanación. Realmente había crecido, pero se dio cuenta de que había momentos de su propio corazón que necesitaban atención. Decidió dar un paso hacia adentro. Planeó tomar un poco de tiempo para reflexionar sobre su vida personal y sus emociones. Ayla, le dijo una noche, necesito hacer una jornada de autocuidado. Quiero tomar algún tiempo para reconectarme conmigo mismo y profundizar en mis pensamientos sobre todo lo que hemos creado aquí. Ayla lo miró, comprendiendo la importancia de esa reflexión. Es fundamental que también te cuides a ti mismo. Este viaje no solo se trata de sanar a los demás. Permítete tomarte un tiempo para revisar tus sentimientos y tus necesidades. Estaré aquí contigo en cada paso. Con eso, Caín se preparó para iniciar su propio viaje de regreso a sí mismo. Mientras miraba hacia el futuro y todo lo que había creado junto a la comunidad, sabía que había tanto por descubrir en su interior. Con la llegada del otoño, Caín sintió que era el momento adecuado para embarcarse en su viaje de autodescubrimiento. Con la calidez de la luz del jardín recuerda sus raíces, se dispuso a explorar su interior y encontrar lo que necesitaba sanar. O el colorido de las hojas doradas y naranjas que caían de los árboles se convirtió en un símbolo de transformación, un recordatorio de que el cambio era natural y necesario. Tomando un corto viaje hacia una pequeña cabaña en el bosque, un refugio que había conocido durante su infancia, se aseguró de llevar solo lo esencial: un diario, algunos lápices y un libro que siempre lo había inspirado. A veces, la naturaleza es el mejor terapeuta, pensó, mientras conducía hacia la paz de los árboles y el murmullo de un arroyo cercano. Al llegar, fue recibido por la serenidad del entorno. La cabaña estaba ubicada en un claro, rodeada de árboles altos que se mecían suavemente al ritmo del viento. Al abrir la puerta, inhaló el aire fresco y sintió una profunda conexión con el lugar. Este sería su santuario, un espacio para reflexionar sobre su vida, su historia y los caminos que había tomado. Esa noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Caín se sentó frente a una hoguera. La luz danzante reflejaba las sombras en el interior de su corazón. Sacó su diario y comenzó a escribir. A veces siento que debo ser fuerte, no solo para mí, sino para los demás, escribió. Pero dentro de esa fortaleza
Hay partes de mí que necesitan ser escuchadas. A medida que sus pensamientos fluyeron sobre el papel, se dio cuenta de que había momentos en su vida que aún llevaba en silencio. La culpa por la pérdida de su hermano, la carga del pasado, aunque ahora estaban mejor manejadas, aún necesitaban atención. ¿Cuánto de mi vida ha sido influenciado por lo que no enfrenté? Las llamas crepitantes lo llevaron a reflexionar sobre su viaje hasta ahora. Había logrado crear un camino donde otros pudieran sanar y florecer, pero se dio cuenta de que su propia sanación no estaba completa. La experiencia de liderazgo que había adoptado en la comunidad lo había desviado en cierta forma de explorar sus propias emociones. Esa noche, bajo un cielo estrellado, se permitió sentir, se permitió llorar, dejando que la tristeza se deslizara por sus mejillas. Los lamentos de sus recuerdos emergieron mientras se entregaba a la honestidad de sus emociones. Era liberador, y en ese espacio sintió cómo el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse. Caín escribió sobre su amor por Abel, cómo lo había perdido en su incertidumbre y su impotencia. Hoy, decido honrar su memoria enfrentando mi propio dolor. Expresó en su diario: no puedo cambiar el pasado, pero prometo vivir en su nombre, viviendo con valentía y compasión mientras busco mi luz. Las siguientes semanas transcurrieron entre reflexiones, ejercicios de escritura y caminatas en la naturaleza. Caín dedicó tiempo a meditar, a escuchar el susurro del viento, a observar la belleza de la vida que resplandecía a su alrededor. Con cada paso, se permitía experimentar su vida desde una nueva perspectiva. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un claro que no había visto antes. Al entrar, sus ojos se posaron sobre un árbol enorme, robusto y majestuoso, que con su altura se alzaba por encima del resto. Sus ramas extendidas parecían acoger al cielo, y algo dentro de Caín sintió una conexión instantánea. En ese espacio, decidió sentarse y contemplar. El árbol se convirtió en su confidente. Este árbol ha soportado tormentas y cambios de estaciones, pensó. Es un recordatorio de que a pesar de las adversidades, puede seguir creciendo. Con este pensamiento resonando en su mente, la epifanía emergió. Esto es lo que debo hacer: vivir como este árbol, aceptar mis raíces, abrazar mis cicatrices y continuar creciendo con amor y gratitud. Regresando a la cabaña, Caín buscó su diario y escribió al respecto. Hoy entiendo que el crecimiento es un proceso continuo. Seré fuerte y vulnerable, y en cada paso pretenderé encontrar la luz, no solo en mí, sino también en los demás. Los días pasaron, y mientras Caín continuaba su viaje, sintió una creciente reconexión con su esencia. Había aprendido a perdonarse y a aceptar que estaba en un camino de transformación. Descubrió que, aunque el dolor pasó, no estaba destinado a ser olvidado. Era una parte integral de lo que lo había llevado a ser la persona que era hoy. Al final de su viaje, decidió regresar al jardín. Sabía que estaba listo para compartir lo que había aprendido. Era el momento de integrar la luz y la sombra, no solo en su vida, sino también en la comunidad que había estado construyendo con tanto amor. Con su nuevo sentido de propósito, Caín se sintió emocionado al imaginar poder compartir su transformación con la comunidad, ofrecer un ejemplo renovado de que todos, sin importar lo que hayan enfrentado, pueden encontrar su camino hacia la sanación y la luz. Con el corazón lleno de renovada esperanza y claridad, Caín comenzó su camino de regreso al jardín. Cada paso lo acercaba más a la comunidad que había crecido y florecido en el tiempo que había pasado reflexionando. Ya no solo se sentía como un líder, se sentía un igual,
un compañero en el viaje de la vida que sabía que todos compartían. Al llegar al jardín, lo recibió la vibrante energía de las voces y risas de su familia y amigos. La luz del sol brillaba sobre las flores que florecían, resonando con la promesa de nuevos comienzos. El ambiente era festivo, como si la tierra misma celebrara su regreso. «¡Caín!», exclamó Ayla al verlo, corriendo hacia él con una sonrisa radiante. «Nos has hecho falta. La comunidad ha seguido creciendo, pero siempre hay un espacio para ti. ¿Cómo fue tu viaje?» «Transformador», respondió Caín, su voz vibrante de emoción. «He aprendido tanto sobre mí mismo y sobre la importancia de enfrentar nuestras luchas. Estoy listo para compartirlo con todos». Ayla, con su apoyo inquebrantable, lo llevó al centro del jardín, donde un círculo de amigos y miembros de la comunidad se había reunido. Al ver a Caín, la multitud comenzó a aplaudir, y el entusiasmo creció rápidamente. Con una profunda respiración, Caín se puso de pie frente a ellos. «Queridos amigos», comenzó, sintiéndose ligeramente nervioso, «he estado lejos en un viaje de autodescubrimiento, y quiero agradecerles por mantener vivo nuestro jardín, por seguir cultivando amor y conexión en mi ausencia». Los murmullos de aprobación llenaron el aire mientras continuaba. «Este viaje me ha enseñado que la sanación no se trata solo de superar el dolor, sino de abrazarlo, entenderlo y usarlo como un catalizador para crecer. He tenido que mirar hacia adentro y reconocer que, al intentar ser fuerte para los demás, a veces me olvidé de cuidarme a mí mismo». La comunidad escuchaba con atención, captando cada palabra. Es un proceso continuo. Todos enfrentamos luchas y sombras que a menudo ocultamos, pero también he aprendido que, al compartir nuestras historias, encontramos el poder de sanación. Esa es la belleza de nuestro jardín, el espacio que hemos creado juntos. Adán y Eva observaban con orgullo cómo su hijo se expresaba. «Te hemos extrañado, Caín, y estamos agradecidos de que hayas encontrado el camino de regreso con tanto amor y comprensión», dijo Adán. «Este jardín ha sido un lugar de reflexión, alegría y transformación, y ahora estamos listos para también enfrentarnos al futuro», continuó Caín. «Quiero que, juntos, avancemos con un nuevo enfoque, uno que nos permita seguir siendo un lugar donde todos puedan ser vistos y escuchados, donde el cuidado mutuo sea la prioridad». Era el momento de reconocer que su comunidad todavía tenía mucho que aprender. Propuso crear Caminos de Luz, una serie de talleres donde las partes del viaje, tanto las luminosas como las oscuras, podían ser exploradas. Allí, usaremos nuestras voces para empoderar a otros, y encontraremos la fortaleza en la vulnerabilidad. La comunidad aplaudió, entusiasmada ante la idea. Caín sintió que el entusiasmo colectivo era una señal de que el momento había llegado. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y cada historia importa. A través de nuestras experiencias, podemos ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz. Caín miró a cada miembro de la comunidad, sintiendo una conexión más fuerte que nunca. Hoy, juntos, nos comprometemos a ser un faro de amor, entendimiento y apoyo, no solo dentro de este jardín, sino más allá, hacia el mundo exterior. Que nuestra luz brille en medio de la oscuridad y sirva de guía para aquellos que aún caminan por un sendero de dolor. Las voces resonaron en el aire, llenas de emoción y unidad. Sí, juntos lo lograremos. La comunidad acordó comprometerse a compartir sus historias y a ser testigos del crecimiento mutuo. Caín sintió que, en ese momento, su sombra ya no era un lugar de miedo, sino de fortaleza. Se dio cuenta de que su viaje interior
había enriquecido no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. A medida que la tarde avanzaba, los miembros comenzaron a hacer planes para los primeros caminos de luz, estableciendo reuniones y regresando al pasado donde las sombras encontraban luz. Las ideas flotaban en el aire, y la comunidad pasó el resto del día celebrando su unidad y los comienzos de nuevas historias. Cuando caía la noche, con la hoguera ardiendo en el centro, Caín miró al cielo estrellado y sintió una paz profunda. Había honrado su viaje de descubrimientos y continuaría siendo un pilar de amor y esperanza en la comunidad. Así, en el jardín bajo las estrellas, se sintió finalmente completo. Lo que había empezado como un viaje de sanación para sí mismo había florecido en un espacio donde otros podrían vivir sus propios viajes hacia la luz. La primera reunión de Caminos de Luz se celebró en una tarde fresca y la anticipación llenaba el aire. La comunidad se reunió en el jardín, siguiendo el aroma de flores recién florecidas y el susurro de las hojas movidas por la brisa. Caín sintió un hormigueo de emoción mientras preparaban el espacio. El jardín, con su vitalidad, se estaba convirtiendo en un símbolo de renovación. La sesión comenzó con una breve introducción por parte de Caín, quien animó a todos a compartir sus historias en un entorno de amor y respeto. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestra comunidad. Comparte, escucha y aprende. Recordemos que al abrir nuestras voces, también abrimos nuestros corazones. Al alzar la voz en el círculo, un joven llamado León fue el primero en comenzar. Con nervios en su voz, compartió su lucha contra la ansiedad y cómo había llegado a este lugar buscando desesperadamente un sentido de conexión. Durante mucho tiempo me sentí solo, como si nadie pudiera entender mi dolor. Pero aquí me siento visto, expresó, sus ojos brillando de autenticidad. A medida que hablaba, la comunidad lo escuchaba atentamente, y Caín pudo ver cómo su vulnerabilidad resonaba en los demás. La fuerza de compartir es poderosa, pensó, mientras sentía que el eco de sus palabras resonaba en su propia historia. Después de León, otras personas comenzaron a tomar la palabra, abriendo sus corazones para hablar de pérdidas, luchas y el anhelo de ser escuchados. Una mujer mayor, Marta, tomó la palabra, compartiendo su historia de sobrevivencia tras perder a su esposo. Aprendí que el amor nunca muere, y su espíritu vive a través de cada cosa bonita que hacemos en la vida. Confesó con una sonrisa melancólica. Las historias comenzaron a entrelazarse, creando un tapiz lleno de experiencias compartidas. Caín observó cómo cada relato traía consigo tanto dolor como luz, y lo que comenzó como un grupo de extraños se convirtió en una familia unida por la empatía. Hoy entendemos que no estamos solos en nuestras luchas, que el compartir nos fortalece mutuamente, dijo Caín, inspirándose en el poder del momento. Es importante reconocer no solo el dolor, sino el amor y la luz que podemos encontrar juntos. Las sombras no tienen que definirnos. Las sesiones continuaron de manera regular, y cada encuentro se volvió más poderoso que el anterior. Las personas comenzaron a abrirse a nuevas conexiones, y el apoyo entre ellos creció. Se formaron amistades inesperadas y se desarrollaron lazos profundos mientras los corazones compartían sus cargas. Con el paso de los meses, algunos miembros de la comunidad comenzaron a explorar sus propias formas creativas de expresión a través de arte, música y poesía. Caín fue testigo del crecimiento artístico de varios participantes. Sus obras de arte comenzaron a adornar el jardín y se organizaban noches de micrófono abierto donde los relatos se combinaban con la música. Era un renacimiento, un reinicio compartido.
El jardín se transformó en un espectáculo visual de resiliencia, donde cada creación contaba una historia. Aquí se levanta un símbolo de nuevas vidas, de nuevas esperanzas, pensó Caín, mientras admiraba los murales que representaban lágrimas y risas, dolor y amor. Sin embargo, no todo eran historias de triunfo. Durante una de las sesiones, un miembro más reservado, Tomás, finalmente decidió abrirse sobre su batalla contra la depresión. Durante mucho tiempo, sentí que no podía ser escuchado. Compartió con lágrimas en los ojos. Me di cuenta de que, aunque a veces pueda estar perdido, puedo encontrar mi camino si comparto mis luchas. Las palabras de Tomás resonaron en un silencio cargado. La comunidad fue solidaria y se unió buscando ofrecer consuelo y afirmación. Aquí estás a salvo, le dijeron, brindándole un hogar en el que podía ser él mismo. Fue en esos momentos de honestidad cruda que la comunidad se volvió aún más fuerte y unida. Caín comprendió que la aceptación y el amor son esenciales para la sanación y que al permitir que todos expresaran su lucha, se cultivaba un ambiente fértil para el crecimiento. A medida que el jardín seguía creciendo, Caín sentía el peso de la responsabilidad, pero también la profundidad del amor en el aire. Hubo momentos de desafíos, pero cada uno de ellos era una oportunidad para aprender y adaptarse. En las reuniones, a veces había lágrimas de tristeza, pero también abundaba la risa y el optimismo. Una tarde, mientras preparaban una nueva exhibición de arte en el jardín, Caín se sintió agradecido por la comunidad que había ayudado a cultivar. Había aprendido que, aunque las sombras siempre pueden volver a acechar, la luz que proviene del amor compartido es inquebrantable. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un referente en la ciudad, atrayendo a personas de afuera que buscaban consuelo. Caín sabía que habían creado un refugio, un lugar donde otros podían encontrar el camino hacia la luz, un destino donde cada historia tenía significado. Entre la risa y el amor, lo había encontrado. Un propósito que no solo significaba sanar su propia historia, sino también ayudar a otros a encontrar su propia luz en el camino. Con el creciente reconocimiento del jardín como un refugio de sanación, Caín y su comunidad decidieron llevar su mensaje más allá de las fronteras del lugar. Se dieron cuenta de que su viaje de sanación podría inspirar a otros que aún luchaban con sus propias sombras, y así comenzó la preparación para un evento más grande. Una jornada de puertas abiertas, donde ofrecerían talleres y sesiones de sanación y expresión artística, abiertos a todos en la ciudad. Los preparativos fueron una explosión de creatividad y entusiasmo. La comunidad se unió en un esfuerzo colaborativo, decorando el jardín con pancartas coloridas, telas colgantes y obras de arte que contaban historias de superación y esperanza. Se establecieron estaciones de arte, música y narración, donde todos los asistentes podrían participar y compartir sus propias experiencias. Este será un día para recordarnos que nuestras historias importan, dijo Ayla durante una reunión de planificación. La jornada de puertas abiertas es una oportunidad para abrir nuestras puertas y corazones a quienes buscan un lugar en el que sentirse vistos y aceptados. El día del evento llegó, y el jardín, anteriormente un espacio íntimo, se transformó en un bullicioso centro de actividad. Familias, artistas y personas de todas las edades llegaron a explorar lo que la comunidad había creado. Había risas en el aire, y el sonido del arte, la música y las historias resonaban por todos lados. Caín observaba con orgullo y alegría cómo todos se unían, cada quien aportando su propia energía y creatividad.
Los círculos de confianza se llevaron a cabo en diferentes áreas, donde se alentó a los asistentes a compartir sus historias en un entorno seguro. Junto a Ayla, Caín se encargó de facilitar los talleres, guiando a las personas en su camino hacia la expresión personal. ¿Qué hemos aprendido sobre el dolor?, preguntó Caín a un grupo. No se trata simplemente de superarlo, es permitir que se convierta en parte de nuestras historias, en un capítulo que nos fortalece y nos transforma. Los rostros alrededor del círculo asintieron y comenzaron a compartir pensamientos sobre cómo su dolor los había moldeado en lo que eran hoy. Era un proceso poderoso y emocional que, una vez más, unía a todos en un mismo hilo de humanidad compartida. Mientras la actividad del día continuaba, Caín se sintió animado al ver la participación de la comunidad. Sin embargo, un pequeño grupo de personas se mantuvo al margen, observando de lejos. Un hombre, visiblemente preocupado, se acercó y le preguntó a Caín: ¿realmente funcionará esto? ¿Encontrarán la paz y la sanación? Caín con sinceridad respondió: la sanación es una jornada, no un destino. Cada paso que damos cuenta es una oportunidad para transformar el dolor en luz, y cada historia que compartimos agrega una capa de comprensión. Puede que no sea un camino fácil, pero juntos lo hacemos posible. El hombre asintió lentamente, pareciendo absorber las palabras. Tal vez debería unirme a la conversación. Encaminando sus pasos, Caín lo llevó hacia el círculo de confianza. Era un acto de gentileza. Al permitirle ingresar, le ofrecía un espacio donde podía ser escuchado y aceptado. La transformación del dolor en conexión era un tema recurrente, y Caín se dio cuenta de lo importante que era brindar apoyo a quienes aún temían compartir. La jornada se expandía con historias, arte en cada rincón y personas unidas a través del dolor y la alegría. Ahora había más que solo supervivencia. Se había creado una comunidad vibrante que celebraba la vida en cada uno de sus matices. El encuentro concluyó con una ceremonia en la que todos se reunieron para compartir un círculo de gratitud. Caín pidió a todos los participantes que se sentaran en el suelo, formando un círculo alrededor de una hoguera encendida en el centro. Un momento especial se necesitaba, un espacio para compartir lo que sentían y lo que esperaban llevarse de la jornada. Hoy, mientras las llamas crecen, compartamos nuestras intenciones de sanación y amor, dijo Caín mientras transmitía la energía del momento, notando cómo el aire estaba cargado de emoción. Que estas historias de vulnerabilidad nos fortalezcan y recuerden por qué nos reunimos aquí. Uno a uno, los participantes comenzaron a hablar de lo que habían aprendido y de los sentimientos que llevaban consigo. Las palabras eran sinceras. Todos estaban comprometidos a llevar esa luz y esas lecciones a sus propias vidas y a las vidas de quienes los rodeaban. Entre risas, lágrimas y palabras de apoyo, se sintió el poder aterrador y hermoso de la comunidad, resonando a través del jardín como un canto. La unión fue palpable, y Caín supo en su corazón que no solo habían encontrado la luz en el jardín, sino que también la expandirían por el mundo entero. A medida que el fuego se apagaba y las estrellas brillaban sobre ellos, Caín sintió que el propósito no solo era ayudar a sanar a los demás, sino también recordar que todos eran seres humanos en su viaje, compartiendo luces y sombras. Abrazar tanto la luz como la oscuridad era lo que los hacía verdaderamente hermosos. Era un nuevo comienzo, y el jardín no solo había sido un lugar de sanación, sino un hogar donde cada historia era escuchada y celebrada. Caín sabía que había recorrido un largo camino y aún habría más que descubrir, pero no estaba solo.
La comunidad estaba unida, y juntos seguirían avanzando hacia la luz. El eco de las risas y las palabras compartidas resonaba en el aire, creando una melodía de unidad, mientras la comunidad se unía en torno a la hoguera. Caín miraba a cada una de las personas en el círculo y sintió una profunda gratitud por haber llegado a este momento. Habían creado algo verdaderamente especial juntos, un espacio donde las historias de lucha y resiliencia se entrelazaban en un tapiz vibrante de amor y conexión. A la mañana siguiente, Caín se despertó con la luz del sol colándose a través de las ventanas de su cabaña. Al salir al jardín, se encontró con un nuevo clima de positividad y propósito. Las flores que crecían a su alrededor parecían más vibrantes y llenas de vida, como reflejo del crecimiento que había madurado dentro de él y de la comunidad en su conjunto. Decidido a continuar el impacto que habían creado, Caín sugirió una reunión con el consejo para hablar sobre el futuro del jardín y la comunidad. Hoy, más que nunca, debemos formalizar nuestro compromiso de seguir adelante, afirmó, su corazón latiendo con fervor. El jardín ha florecido y debemos asegurarnos de que crezca aún más. Nuestra jornada de sanación no termina aquí, sino que apenas comienza. Los miembros del consejo escucharon atentamente y compartieron sus ideas sobre cómo podrían ampliar las actividades del jardín, desde crear una biblioteca comunitaria donde las historias pudieran ser contadas a través de la lectura, hasta organizar eventos para recaudar fondos y llevar la luz de su mensaje a otras comunidades. Todo esto resonaba con entusiasmo y alegría. Cada uno de nosotros ha sido transformado por nuestras experiencias aquí, dijo Ayla, sus ojos brillando con pasión. Ahora es el momento de compartir eso con más personas, de mostrarles que hay esperanza incluso en los días más oscuros. Caín se sintió renovado a medida que las ideas fluían, sintiendo la energía vibrante que emanaba de cada compromiso y deseo de hacer una diferencia. El jardín no sería solo un refugio para ellos, se convertiría en un faro de luz para aquellos que aún albergaban sus propias sombras. Conscientes de la importancia de su misión, decidieron planificar una serie de talleres y encuentros no solo en su comunidad, sino también en las cercanas. Había un deseo ardiente de llevar su mensaje de amor y sanación a más corazones. Caín se sintió agradecido, sabiendo que su comunidad había crecido en forma y sustancia, y ahora estaban listos para compartir su luz con el mundo exterior. En las siguientes semanas, trabajaron incansablemente en los preparativos. Sus corazones rebosaban con el deseo de tocar vidas. La comunidad comenzó a recibir solicitudes de otros grupos y organizaciones interesadas en aprender sobre sus experiencias. La influencia del jardín se extendía, y cada conversación, cada historia compartida, se sentía como una semilla plantada para un futuro más brillante. El día de la primera salida fue especial. Caín, Ayla y miembros de la comunidad comenzaron su recorrido hacia una ciudad cercana para llevar su mensaje y experiencias. La caravana de vehículos brillaba con banderas y pancartas que llevaban mensajes de amor y resiliencia. Las historias nos conectan. La luz siempre regresa, y sanación es un viaje compartido. Al llegar, fueron recibidos por una multitud de personas que aguardaban con ansias escuchar lo que tenían que compartir. La jornada se sintió como un renacimiento. Cultivaron el deseo de crecer juntos, no solo como individuos, sino como parte de una comunidad más amplia. En ese escenario, frente a sus nuevos amigos, Caín se sintió lleno de orgullo y emoción. Hoy estamos aquí porque creemos en el poder del amor, la conexión y la comunidad, comenzó.
La sanación y el crecimiento no son tareas que deban hacerse en soledad. Al compartir nuestras historias, juntas iluminamos el camino hacia un nuevo futuro. La multitud escuchó cada una de sus palabras, y el ritmo de ánimo creció entre los presentes. Las historias comenzaron a fluir, personas que compartieron sus propias luchas, anhelos y transformaciones. Las risas llenaron el aire, pero también hubo lágrimas. Hubo un sentido palpable de conexión, como si el universo entero estuviera alineado en ese momento. Al final del día, Caín observó cómo las conexiones se formaban. Un grupo de personas se acercó, caras iluminadas por la esperanza. «Quiero agradecerles», dijo un hombre conmovido. «Hoy me he sentido inspirado para confrontar mi propio dolor. Ustedes han traído luz a mi vida». Con cada palabra de gratitud, y quien pronto se convertiría en parte de su red, Caín sintió que su propio viaje había cobrado un nuevo significado. La comunidad no solo había sanado sus propias heridas, sino que se había convertido en un catalizador de sanación para otros. Cuando la caravana regresó a su hogar al caer la noche, el cielo estrellado se extendía sobre ellos, como un manto protector. La comunidad se sintió unida, sabiendo que su trabajo no solo beneficiaba a su jardín, sino que estaba creando un impacto en el mundo, recordando que cada voz es poderosa y cada historia tiene valor. Desde ese día, el jardín se convirtió en un centro de acción comunitaria. Se crearon más caminos de luz y las ceremonias de sanación se expandieron, iluminando aún más corazones y caminos. Caín sonrió, mirando hacia el futuro. Las sombras podrían aparecer de nuevo, y tal vez habría desafíos, pero ahora sabía que no tenía que enfrentarlas solo. Junto a su comunidad había encontrado la luz, y esa luz siempre prevalecería. Y así, con corazones entrelazados en amor y esperanza, la historia de Caín y su comunidad continuó creciendo. Un viaje interminable hacia la luz que transformaría vidas y crearía recuerdos imborrables. Abría las puertas de un nuevo futuro, donde la sanación y el amor reinaban supremamente. Mientras las últimas estrellas parpadeaban en el vasto cielo nocturno, la historia de la esposa de Caín llegó a su culminación. Su viaje, un testimonio de amor, lucha y redención, resonó en las fibras más profundas de todos los corazones presentes. En su búsqueda por comprender el dolor de su esposo y la carga del pasado que llevaban, demostró que, incluso en las sombras más densas, puede surgir una luz brillante. Con cada paso que dio al lado de Caín, ella desnudó su alma, descubriéndole la fuerza de perdonar, de enfrentar sus miedos y de buscar la redención que ambos anhelaban. En un mundo que a menudo juzga y condena, ella eligió amar, no como una señal de debilidad, sino como un poder que tiende puentes sobre abismos de dolor. Hoy hemos aprendido que el amor es una elección, una fuerza que desafía las tormentas más feroces, susurró, mientras el eco de sus palabras resonaba entre los presentes. Aunque el pasado puede dejar cicatrices, el futuro nos pertenece. Juntos, podemos construir un legado de esperanza donde las sombras no definan quiénes somos. La comunidad, tocada por su valentía, se levantó en un clamor de apoyo. Reconocieron que esta historia no solo pertenecía a Caín y su esposa, pertenecía a todos, a quienes han amado, a quienes han sufrido y a quienes están en la búsqueda de su propia redención. Y así, en este momento de reflexión, te hacemos un llamado a ti, querido lector. ¿Qué historias llevas dentro que merecen ser contadas? Al igual que la esposa de Caín, todas las vidas tienen un propósito. Únete a nosotros y comparte tu propio viaje, porque tu voz también importa.
Si esta historia te ha tocado el corazón, denos un like. Permite que más personas descubran este relato de amor y desafío. Deja que el eco de estas palabras llene el mundo. Comparte esta historia con tus amigos y seres queridos. Permite que todos se sumerjan en esta travesía épica, porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos crear un espacio donde el amor y la compasión prevalezcan ante la adversidad. Al final, la esposa de Caín nos enseñó que, aunque el pasado nos marca, cada día representa una nueva oportunidad para sanar y brillar. Únete a nosotros, suscríbete para recibir más historias inspiradoras y juntos, sigamos narrando relatos que toquen el corazón y cambien el mundo. Porque cada historia, al igual que cada alma, tiene el poder de iluminar el camino hacia un futuro lleno de esperanza. Gracias por ser parte de nuestro viaje. Hasta la próxima aventura.